Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como dijimos a lo largo de todo el año, esperemos que estén todos y todas bien, cuidándose mucho. Momentos complicados, pero bueno, acá estamos, hay que seguir resistiendo y con aguante. Si no, pregúntenle al pueblo boliviano, un año de golpe de Estado, se bancaron la represión, se bancaron todo y otra vez, como lo demuestran siempre los movimientos populares de un tiempo a esta parte, son muy democráticos en todo sentido, desde lo que sucede en Venezuela, en Argentina. No necesitan llegar al poder con un golpe de Estado, sino todo lo contrario. Las masas, por suerte, apoyan esos procesos y en Bolivia se restauró la democracia y el MAS, esta vez no con Evo Morales, obviamente, sino con Arce y Choquehuanca, lograron una victoria aplastante en la cual creo que nadie se animó a decir hubo fraude. Por suerte, eh, el pueblo volvió a elegir lo que había elegido hace un año atrás y que el poder imperialista de Estados Unidos y el poder político y el poder de los medios de comunicación armaron y orquestaron un golpe de Estado hacia un presidente que había sido electo democráticamente y por la mayoría popular. Esta vuelta no quedaron dudas porque el caudal de votos y la diferencia inclusive de hace un año fue mucho mayor. Bueno, última clase. Si bien por la guía o por el programa nos quedaban dos, pero voy a sintetizar todo en una. Así ya cerramos y después ya el próximo encuentro por Meet es un poco para hacer un breve recorrido, cerrar lo que fue esta cursada virtual, extrañando por supuesto el aula y nos encontraremos también para dar la consigna del último trabajo práctico. Así que bueno, vamos a arrancar, es un recorrido un poco extenso, pero voy a tratar de ser lo más sintético y claro posible. Nos queda lo que sería del retorno de las democracias, el neoliberalismo, la integración regional y un poco la cuestión actual, que bueno, empezamos por Bolivia justamente. Del otro lado, el que no lo deja salir al mar, que es Chile, bueno, cada vez más complicado. Y ya en un par de semanas vamos a tener el referéndum para ver si se puede modificar esa constitución que viene desde 1980, una constitución escrita de puño y letra de Pinochet y que nunca se plantearon ni la concertación, ni los socialistas, ni Bachelet, ni quien esté, modificarla. No vamos a pretender que Piñera la modifique, ¿no? Salvo por un estallido social, que es lo que sucedió. Y que se retrasó por justamente la, la pandemia. Así que bueno, eh, vamos a arrancar entonces un poco con lo que tiene que ver con el retorno de la democracia. Va a haber una particularidad que va a marcar justamente la Argentina como una diferencia entre, entre lo que sucedió en Argentina y en el resto de los países. Bolivia también marca una diferencia, ¿sí? Lo va a marcar Ansal de ahí, porque en estos dos casos se va a producir una ruptura muy tajante entre la sociedad y las dictaduras militares. En el caso de la Argentina es muy tajante y lo marcan muchos autores, que es el tema de la guerra. La guerra como, digamos, como traición a la sociedad, no como derrota, sino el hecho de ir ganando y de repente perder todo, lamentablemente tomada casi como un partido de fútbol, hizo que se dé una ruptura muy profunda entre la sociedad y la dictadura. Eso dio lugar no solo al retorno a la democracia, que piensen no fue fácil, se tardó un año y medio a que haya elecciones y que asuma inclusive un nuevo presidente. Y, eh, y eso mismo llevó justamente a que después haya o exista la posibilidad de un juicio a las juntas militares. Eso no va a suceder en ningún otro país, lamentablemente.
ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Brasil, ni en Paraguay. En Paraguay sigue gobernando el Partido Colorado. O sea, ningún país va a tener la política de derechos humanos que se instaló por suerte en la Argentina, desde inclusive desde los momentos de la propia dictadura en adelante. Y eso va a ser una gran diferencia en lo que va a tener que ver con la transición hacia las democracias. ¿Por qué? Porque en el resto de los países va a ser una transición más que acordada, no hay una ruptura social. Entonces nos encontramos en un país como Brasil, ¿sí? Que inclusive con 2 mandatos de Lula, 1 y medio de Dilma Rousseff, no se plantea o no se pudo plantear justamente ese juicio a las juntas militares, sino que se acordó con ellos. Lo mismo sucedió en Uruguay, y lo mismo, obviamente, como mencionábamos, sucedió en Chile como los casos de mayor referencia. En Centroamérica podemos hablar casi de lo mismo. Ríos Montt vuelve a ser presidente. Entonces es como que en ningún país se tornó ese proceso. Sí, lo que podemos hablar es que en muchos casos, básicamente dos, después de lo que va a ser el neoliberalismo, lo que fueron las guerrillas de Centroamérica van a tomar el poder, pero por la vía democrática, que son el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Frente Sandinista, que hoy gobierna Nicaragua con Ortega. Reservémonos un poco la opinión de lo que está haciendo Ortega. Y en El Salvador, el Frente Farabundo Martí gobernó hasta hace un año, donde perdió las elecciones con la derecha. Siempre, obviamente, aparece un candidato, un empresario, como renovación orquestada, un poco como tuvimos nosotros acá hace 4 años, que vienen a cambiar, a dar los derechos, a sacar, terminar con los gobiernos populares y demás, y después nos damos cuenta que todo eso no sucede. En realidad lo venden así, y quizás nosotros como profesores nos tenemos que esforzar un poco más en hacer entender que eso nunca va a ser así. Pero bueno, hay gente que lo va a entender y otra que no. Entonces, digamos que ese va a ser un poco, va a ser la cuestión en realidad del retorno democrático en la mayoría de los países, que se va a dar en promedio a mediados de los 80. Algunos casos, como dijimos, Paraguay, podría ser Chile, se va a dar después, ya a fines de los 80. También está el caso de Perú, el caso de Ecuador, que son transiciones anteriores, ya a principios de los 80. Perú quizás podríamos marcarlo un poco similar a lo que sucede en Colombia, porque va a aparecer el tema del narcotráfico y la guerrilla. Y en Ecuador voy a subir un documental que está bueno, pero me lo anoté porque si no lo tenía pensado, que se llama 30S Muchedumbre, y que es justamente el intento de golpe de Estado que le hacen a Correa. Pero en la primera parte, que es la que les voy a recomendar que vean, justamente hace un recorrido de lo que fueron los presidentes o los no presidentes que tuvo Ecuador en un periodo muy breve. Algo similar a lo que vivió la Argentina. Y que da lugar justamente a la llegada de Rafael Correa. Después de terminadas las dictaduras cívico-militares o las democracias también autoritarias, América Latina y digamos parte del mundo va a entrar en lo que es la profundización, porque ya se venía instalando desde antes, de la política neoliberal, o más conocida como el neoliberalismo. Hay un texto que a mí me gusta usar mucho y que está en la bibliografía, que es el de Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, donde él destaca 4 puntos centrales justamente del neoliberalismo, y creo que los explica de una forma muy sintética y muy clara. Y cómo se aplica eso en la mayor parte del continente. Es lo que tiene que ver con la cuestión social, con la cuestión de las privatizaciones, utiliza el concepto de jibarización y el desarmar la estructura social. A mí me gusta que utiliza ese término de jibarización o jibarizando, porque justamente lo que hace el neoliberalismo es salvaje. Entonces me parece que está bueno como lo explica. Y el tema de las privatizaciones también, porque no es solo la privatización
de las cajas del Estado, de los recursos del Estado, como ser la luz, el gas, las cajas de jubilación en los bancos, sino que también es, es los recursos naturales, el petróleo, la minería, muchas veces la comida. Entonces el neoliberalismo avanza con todo y achica, por eso el concepto de generalización, los geólogos achicaban las cabezas, el neoliberalismo achica el Estado a su máxima expresión y lo deja básicamente como un elemento de represión a, a los sectores trabajadores que obviamente se van a oponer a esos despidos, a esas privatizaciones. Yo siempre le sumo a ese texto que Linera no menciona, los medios de comunicación. Sin medios de comunicación es imposible implementar una política de ese estilo. ¿Por qué? Porque nadie la elegiría. Si yo no tengo unos medios de comunicación que estén todo el día en la cabeza de la gente, vendiendo la teoría del derrame, o que las empresas del Estado no sirven y están mal administradas, difícilmente pueda sostener ese tipo de políticas. Quizás los que vivimos los 90 lo entendemos muy a las claras, porque bueno, vimos cómo nos vendían las FJP, como que eran lo mejor, que venían a salvar al país y que nos íbamos a poder jubilar todos. Y así con todas las privatizaciones, que el teléfono iba a andar mejor, que la luz iba a andar mejor. Bueno, pasaron no sé cuántos años esa privatización y todo sigue andando a los ponchazos. Es más, tuvo que venir el Estado a intervenir muchas veces para solucionar esos problemas. Y por suerte las cajas de jubilaciones en algunos casos se volvió para atrás. Otra de las cuestiones, por ejemplo, de la cual Ecuador no puede salir es la dolarización. Acá se implementó la política cambiaria del 1 a 1. Eso Caballo lo vendió en Ecuador y en El Salvador. Son dos economías que no tienen su propia moneda, sino que se manejan en dólares. Algunos obviamente estarían muy contentos de manejarnos en dólares, pero bueno, ya es perder la soberanía por completo, no tener una propia moneda. Correa, que gobernó Ecuador durante muchos años, siempre explicaba esta cuestión. Es muy difícil, es muy fácil entrar en el dólar, pero es muy difícil salir, porque vos volvés a tu moneda y esa moneda ya vas, o sea, el mercado mismo te la va a sacar devaluada. Entonces, ¿cómo lo sostenés? Entonces, esa política siempre se marcó un poco así. ¿Cómo empieza a cambiar estas políticas del neoliberalismo que llevaron a América Latina a niveles de pobreza, marginalidad, desempleo, falta de educación, falta de salud abismal, muy grandes? Quizás el primer punto de quiebre, y yo voy a agregar un par de entrevistas que grabé por el tema Venezuela, es justamente lo que sucede en Venezuela. Venezuela se va a producir en el año 89 el Caracazo, ¿sí? Un estallido social muy grande, muy importante, y mueve los cimientos de todo lo que es la sociedad y la economía y la política venezolana. Unos años más tarde, ya en el 94, los generales, digamos, de rango bajo van a llevar adelante un golpe de Estado y ese golpe va a ser fallido y uno de los que va a liderar ese golpe de Estado y que va a ser puesto preso va a ser un tal Hugo Chávez. Quizás una de las figuras más emblemáticas de estos últimos años, junto con Lula, y también pondría a Néstor Kirchner en esa línea, junto con Rafael Correa y obviamente con Evo Morales. Me parece que son de las figuras más trascendentales. Sumaría a este grupo a Dilma Rousseff. Creo que más allá de que fue derrocada, le han hecho la vida imposible y errores propios también, ¿no? Pero la vida imposible desde su primer mandato, ¿no? Desde el segundo. En el segundo la tenían que sacar, porque si no sabían que si ella lo terminaba, el que volvía era Lula y iba a ganar las elecciones no caminando, sino haciendo la plancha directamente. Y después, bueno, otra figura central también es la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández. Me parece que son las figuras centrales, lo podemos sumar a Pepe Mujica también, de lo que va a ser la política latinoamericana de fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Pero creo que la figura de Chávez es la que rompe, la que patea el tablero
y de hecho un poco lo planteó así Fidel Castro también en esta etapa. ¿Por qué? Porque básicamente va a llevar a Venezuela a un cambio totalmente radical. Un país pobre, con niveles muy altos de marginalidad, de desocupación y de tener un recurso natural que era fundamental como el petróleo, a, a nacionalizar el petróleo, a estatizarlo, a ponerlo en manos del Estado y empezar a crear planes de vivienda, de educación, de salud, y Venezuela en sí va a cambiar. Y va a cambiar dentro de un marco democrático, porque si hay algo de lo que se va a cansar Venezuela de hacer es elecciones para cualquier tipo de circunstancias, referéndum, revocatorios, los que sean. Chávez asume, llama a un congreso constituyente, cambia la constitución y vuelve a convocar elecciones para jurar sobre esa nueva constitución, la de la Quinta República. Y acá es donde me quiero detener porque ese es el punto central, el punto de quiebre de lo que va a venir de ahí en adelante, que es el intento de golpe de Estado en el 2002. Ahí vamos a poner el documental Puente Ya-1, claves de una masacre para que lo vean, que muestra cómo los medios de comunicación intentaron armar un golpe de Estado para derrocar obviamente a Chávez y cómo el pueblo es quien justamente pide la liberación de su líder. Yo siempre hablo de Chávez y su pueblo. Acá, si bien era la referencia, pero me parece que la llegada que tenía Hugo Chávez con el pueblo era impresionante. Y es eso lo que marca el quiebre. Pero piénsense esto, año 2002, abril del 2002, no había ni Kirchner, ni Lula, ni Evo, ni Correa, no había nadie. Y piensen quiénes estaban en los diferentes países. Acá estaba Dualde, ¿sí? En Chile la concentración, en Uruguay gobernaba la derecha, en Brasil el PT no había llegado a la presidencia, no tenía ese acompañamiento que empezó a surgir después, a partir del 2004-2005. Yo en realidad ahí hago el punto de quiebre también, en el año 2005. En el año 2005 se va a producir la reunión que era para el ALCA, para terminar cerrando lo que era la Alianza de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y el resto de los países de América, en Mar de Plata, la cumbre de Mar de Plata. Y ahí se va a producir un quiebre fundamental. Yo hablo siempre del periodo 2005-2015, fueron esos 10 años donde se puede hablar de integración. Quizás desde el nivel político alto, porque después desde las bases es más complejo todo. Pero bueno, en Mar del Plata se produce un quiebre porque es ese Congreso de los Pueblos que con el discurso de Chávez marca el no al ALCA, el ALCA al carajo famoso, y en ese Congreso estaba, lo permitió Néstor Kirchner, estaba Lula, estaba Hugo Chávez, como mencionábamos, y se le puso el freno a Bush, ¿sí? Y se tuvo que ir a su casa sin poder lograr lo que venía a cerrar. Ahí se marca un quiebre político muy importante en América Latina. ¿Por qué? Porque digamos que se encamina, se encolumna. Evo Morales estaba como dirigente sindicalista, todavía no era presidente, Correa lo mismo, no había llegado a la presidencia en Ecuador, viene después. Pero bueno, ahí es donde se empieza a encaminar, digamos, una gran parte de la política latinoamericana que rompía en parte con ese neoliberalismo, que rompía con la imposición de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Eh, Eso más o menos duró 10 años, yo creo que 2015 es un punto de quiebre. Venezuela hoy, como sabemos, sigue resistiendo. Pero bueno, digamos que los que arrastran acá son Argentina y Brasil, y digamos que la derrota a manos del macrismo en el 2015 y seguido el golpe de Estado en Brasil, que sacan a Dilma, derrocan a Dilma y después el triunfo de Bolsonaro, hacen que la economía, no solo la economía, sino la política regional cambie por completo. Eso se empieza a revertir después de retroceder años luz, porque avanzar es muy difícil, retroceder es muy fácil. Fíjense, si no, tomemos la Argentina,
un país prácticamente desendeudado se vuelve a endeudar de una manera impresionante. Algo similar sucede en Brasil y ahí empiezan las devaluaciones, los aumentos de pobreza, de marginalidad, el tema siempre la discusión de que hay que bajar el gasto público, porque el gasto público parece que es un problema, la salud, la educación, los planes sociales, lo que tiene que ver con la población en general, eso es un gasto, eso está visto como un gasto y en realidad no es un gasto, eso es una inversión. Y otra vez nos venden, ¿no?, la teoría del derrame y demás. Bueno, nada de eso sabemos que funciona, ya se comprobó que no funciona, no funcionó obviamente y otra vez empieza a darse vuelta la rosca. En Bolivia lo intentaron, como dije al principio, con un golpe de Estado, que pensaron que después iban a convocar elecciones, las elecciones iban a ser primero en enero, después en mayo y después terminaron siendo ahora en octubre. Está bien, la pandemia lo retrasó todo, creo que sin pandemia lo hubiesen retrasado igual en Bolivia porque sabían que los números no le daban. De hecho intentaron conformar una alianza de toda la derecha y tampoco lo lograron. Creo que después de tantos años el pueblo entendió que quien tiene que gobernar Bolivia tiene que ser alguien que descienda de un indígena, de los pueblos originarios y no alguien que venga desde eh, impuesto por el dedo de los Estados Unidos, porque saben que eso a la larga es contraproducente. Entonces, digamos que a partir de lo que fue el año pasado, con la derrota del macrismo y el triunfo acá en la Argentina, empieza a cambiar un poco la situación porque, bueno, Venezuela no queda aislado más allá del voto en la OEA, pero eso es una interna política eh, que, que da un poco de bronca, pero bueno, nada, es algo que se puede manejar. Hay que ver qué sucede en Brasil próximamente se, cuando haya elecciones el año que viene y quizás el punto de quiebre se va a dar un poco en Uruguay, después de 15 años del Frente Amplio es derrotado, o sea, como que todos entran lamentablemente en ese mismo andamiaje. Pero después creo que se termina dando vuelta la torta. Eh, y en Chile va a suceder algo similar. Lo de Paraguay es más complejo. Tuvimos la etapa del Hugo, fue muy breve, también le armaron un golpe de Estado, pero es más complejo porque ahí el tema del Partido Colorado y la tradición que tiene es muy fuerte, el fraude electoral es muy fuerte y digamos que tantos años de dictadura de Stroessner no permite esa libertad. Lugo había ganado con muchísimo caudal de votos y fíjense que igual lo pudieron derrocar y la gente no salió a defenderlo. Fue muy diferente a lo que sucedió en Bolivia donde la gente sí salió a la calle. Entonces hay una cuestión que tiene que ver muchas veces con el pueblo, la calle y defender sus propios derechos, algo que en Paraguay es un poco más reacio. Bueno, me parece que hasta acá, y teniendo en cuenta que ya van como 20 minutos, bastante extenso, es para hacer un cierre de lo que serían estas últimas dos clases. Como dije al principio, materiales a agregar, como les dije voy a poner este 30S, muchedumbre, que tiene que ver con el intento de golpe de Estado en Ecuador. Lo que les recomiendo ver primero es la primera parte, después si pueden ver todo el documental, mejor. Es también cómo actúan los medios de comunicación. Hay varios materiales para ver de esta época, hay muchísimos. Yo selecciono algunos y que son los que voy a juntar en la clase, además de los materiales que grabé yo como para complementar esta clase. Vamos a poner ahí un par de discursos de Chávez, justamente el del no al ALCA en Mar del Plata en el año 2005, el famoso discurso en las Naciones Unidas a George Bush diciéndole acá estuvo el diablo ayer o el azufre. Creo que ese discurso no tiene desperdicio, esas palabras, ese discurso que tenía no tiene desperdicio. Puente Llaguno, vamos a poner que es justamente lo que mencionaba, el intento de golpe de Estado.
Después está La Revolución no será transmitida, también hay varios. Y después también uno que está bueno porque es la entrevista a varios presidentes, justo en ese momento, que hace Oliver Stone, que es al sur de la frontera. Más o menos como para complementar y para quien quiera verlo, pueda verlo, eso está bueno. Así que bueno, nos vemos, si no me equivoco, la semana que viene. Vamos a entregar ahí la consigna, la última consigna del trabajo práctico, que se va a entregar unos días antes del final. Y después también en ese encuentro haremos un cierre, un recorrido de los temas y bueno, nada, a ver que, si esta modalidad que tuvimos que adoptar casi que de urgencia funcionó o no. Así que bueno, agradezco muchísimo la participación y bueno, a seguir para adelante, que no sabemos cuándo, pero en algún momento vamos a volver a las aulas. Cuídense mucho y saludos.